tema interesante el que estamos tratando esta noche en el observatorio, porque la mayoría de todos ustedes que en este momento nos están viendo han suscrito un préstamo con garantía hipotecaria en cualquiera de las entidades bancarias del espectro que hay en nuestro país. Pues bien, si usted recibe la información de que puede reclamar la devolución de lo indebidamente cobrado por la aplicación de la cláusula suelo, tiene usted que saber que no todas las cláusulas suelo son ilegales. Y para determinar si la suya lo fue o no, en la primera parte del programa hemos indicado algunas características que pueden a ustedes hacerle ver si está en el camino de reclamar o no. Y si usted firmó esa cláusula, aunque fuera ante notario, sin que el banco previamente le hiciera una serie de... ¿cómo se puede decir eso? Una serie de... Simulación de escenario. De advertencia. Simulación y de advertencia. Me voy a quedar con las dos palabras, la de Alfonso y la de Antonio. Si no le hicieron esa simulación, como dice Alfonso, o esa advertencia a través de una... hay que ver cómo está el presentador. Una oferta vinculante, es decir, un cuentecico en el que a usted el banco le decía, pues mire usted tiene este tipo de interés, usted se le va a aplicar este otro, hay un diferencial, si baja el Euribor le vamos a modificar la cuota. Si eso a usted no se lo explicaron por escrito, leñazo al banco para que le devuelva el dinero. Pero atención, sí. Pero interrumpirte, que el hecho de que le hayan entregado la oferta vinculante no significa que no puedan reclamar, porque también hay otra parte junto a la falta de transparencia, que es la negociación individual. Si el banco no negoció, pero negociar el pura y duramente, decir, no, el 2 no, sino yo quiero el 1 y tal, y te dieron la oferta vinculante pre-redactada, también pueden reclamar. Que el hecho de que tengan una oferta vinculante en casa no significa que no puedan acudir a los juzgados. Ya, pues lo contrató con Antonio, pero lo cierto es que si a usted no le dieron nada de eso, leñazo al banco y a sacarle todo lo que le han cobrado. Efectivamente, Antonio, aunque contemos con el documento de oferta vinculante, puede ser un elemento indiciario de que previamente por parte de la entidad financiera se suministró la información correspondiente, pero como bien dice Alfonso, no es un elemento determinante de que en dicho supuesto no se pueda iniciar la reclamación. Pero sí es verdad que usted tiene que saber que no puede ir directamente al banco. Antes de reclamar judicialmente a cualquiera de las entidades, hay que hacer un procedimiento extrajudicial, es decir, contadme, hay que primero presentar una reclamación para la que el banco tiene 3 meses para contestar. Antonio, concretamente no es... Corregidme. No obligatorio. No es obligatorio. Pero sí es recomendable. A efectos de costas sí. Hablando así como judicialmente, a efectos de costas si no ha realizado ese requerimiento extrajudicial, si se allanan, este señor que ha acudido al abogado tendrá que pagar a su abogado. Le darán la razón, pero pagará el abogado. En el caso que haya requerido previamente de manera extrajudicial, mediante un escrito hecho de puño y letra o hecho por un letrado, si el banco continúa y contesta la demanda, ya pagará las costas. Aunque hay algunas... Luego es recomendable que usted acuda a un abogado y le ponga la reclamación previa. Porque a lo mejor puede ser que el banco diga, caray, que estos tienen razón, vamos a devolverle antes de que nos venga con la demanda. Efectivamente, Antonio, hay algunos supuestos en los que no es necesario acudir a la reclamación judicial, sino que haciendo uso del procedimiento de reclamación extrajudicial creado por el Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero, hay algunas entidades financieras, hay que decir que no todas, y casi yo me atrevería a decir que son las menos, que sí están reconociendo el carácter no transparente de la cláusula suelo, y sí están planteando a los clientes la posible devolución de las cantidades cobradas además. Aunque también respecto a esa cuestión habría bastante que decir, es decir, puesto que puede ser que el banco reconozca que la cláusula era abusiva, que acepte devolver los intereses cobrados de más, pero no ofrezca todos los intereses que efectivamente se cobraron como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo. Es decir, que esa es una cuestión que también hay que tener en consideración, Antonio. Es decir, cuando se inicia la reclamación extrajudicial y en aquellos supuestos en los que el banco contesta y efectúa una oferta, hay que contrastarla
para que podamos comprobar que efectivamente la cantidad o la restitución que está ofreciendo el banco se corresponda con las cantidades que efectivamente tiene derecho a recuperar el cliente. Claro, pero ¿eso cómo se contrasta? Nosotros en el despacho contamos con un equipo de colaboradores, economistas, auditores, gente de ciencias para entendernos, que partiendo del clausulado del préstamo hipotecario elaboran el correspondiente cuadro de amortización, comparando es decir, cómo sería la aplicación del mismo con la existencia de la cláusula suelo y si la misma no hubiese resultado de aplicación, y por diferencia entre una y otra se determina cuál es la cantidad indebidamente cobrada además por parte del banco, lo que nos permite tomar una decisión ya fundamentada respecto de si interesa o no aceptar la oferta que nos pueda proponer la entidad bancaria. Pero lo cierto es que seguramente la gente que está en casa dirá, ¿y eso cuánto me va a costar? Es decir, la reclamación extrajudicial antes de ir al juez, más esa comprobación sobre lo que el banco ofrece para saber si lo que me está ofreciendo es así, ¿eso cuánto le puede costar a la gente? ¿Es costoso? Bueno, hay que tener en cuenta que como nosotros trabajamos también respecto a estas reclamaciones bancarias y relativas al derecho financiero con un volumen importante de expedientes, como estoy diciendo, tenemos contratos de colaboración con gabinetes y con empresas de auditoría y economistas, de forma que hemos ajustado los precios para que no resulten excesivamente gravosos. Ya, pero la gente tiene que saber, es verdad, que si no hacen esa inversión por ahorrarse ese pequeño dinero que le pagan al abogado o a la persona que hace los números, y se quieren conformar con lo que da el banco, puede dar el caso de que estén perdiendo dinero, es decir... De que estén tomando una decisión que no sea totalmente óptima a sus intereses. Ahí tienen ustedes que saberlo. Y ahora nos vamos a situar en el lado en el que, habiendo hecho la reclamación extrajudicial, el banco dice naranjas de la China o guarda silencio, es decir, pasan 3 meses o no dice nada. ¿Qué ocurre en ese momento? A ver, Antonio, cuando contesta el banco puede existir diferentes contestaciones. Una, que te devuelvan solo el dinero. Otra, que te lo devuelvan, pero que no sea físicamente, no te lo den en mano, sino que te lo disminuyan del capital. Otra, que te bajen el porcentaje del diferencial, por ejemplo, y se realice como una especie de ahorro durante un periodo. Entonces, ante una contestación del banco, previa a la reclamación, si la ha hecho el ciudadano por sí, lo mejor es que acuda a un entendido en la materia. ¿Por qué? Porque puede ser que aparezca una cantidad, pero que no le estén diciendo que se la den en la mano. Entonces, el ciudadano tiene que decidir si lo quiere en mano, si quiere la reducción y cuál es más beneficiosa. Lo normal es que se haga un estudio de su escritura, con todos los conceptos de su clausurado, y se revise si realmente va a tener ese beneficio o no. También, otro punto, que lo estamos viendo ahora nosotros en la práctica, en nuestro despacho, es que solo ofrecen la devolución del dinero, pero ante la aplicación de una cláusula no solo es que te devuelvan el dinero pagado de más, sino también que se tienen que recalcular los cuadros de amortizaciones y puede existir, y en la mayoría de los casos existe, una reducción del capital pendiente de pago, cosa que se lo están intentando tragar todos los bancos. Es decir, que no solo devuelven dinero, sino que además le recortan en lo que tiene pendiente todavía de Exactamente. Pago. Aparte de los intereses, que sí es cierto que si no hay un procedimiento judicial por medio, no se deberían de abonar, pero que se están reclamando y en algunos casos y en concepto en algunas entidades sí se están dando, pero no están obligados a darte los intereses legales de lo pagado. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner los teléfonos de nuestro programa porque estoy seguro que en casa hay alguien que tiene una hipoteca, hay alguien que le quiere meter mano al banco o hay alguien que ya ha puesto el caso en manos de un profesional y que, bueno, a lo mejor no es un letrado. Si no es un letrado, pues evidentemente tiene que acudir a un letrado que realmente conozca el derecho bancario, el derecho mercantil y pueda solventar esa papeleta. Con lo cual ese es el teléfono 950-100-634, 950-100-634 y el 699-945-002. Muchos de ustedes dicen que cuando yo estoy mirando a la cámara tengo debajo una pantalla
que me va diciendo todo lo que tengo que decir. Saben nuestros invitados que ahí ni hay pantalla, ni hay un duende, ni hay nada. La prueba es que yo, para poder volver a repetir el teléfono, tengo que mirar a la pantalla donde está el teléfono, el 950-100-634, que no es ahora que le estoy mirando a usted. Cosillas de la televisión. Pero una de las casuísticas que puede ocurrir es que el banco no conteste o diga no devolvemos nada, en cuyo caso lo siguiente es la interposición de una demanda judicial. Efectivamente, Antonio, con la única particularidad de que en el caso de que hayamos iniciado el procedimiento de reclamación extrajudicial hay que esperarse el plazo previsto por la normativa de aplicación, el decreto ley al que anteriormente hemos hecho referencia, para poder iniciar la reclamación subsiguiente. Es decir, que durante el plazo que dure, es decir, valga la redundancia, es decir, durante el periodo de tiempo que dure ese proceso de reclamación judicial, que como bien has dicho son 3 meses, no se puede iniciar ningún otro tipo de reclamación o de demanda frente a la entidad financiera. Y en esa demanda, la verdad es que ahora nos hemos encontrado, desde la sentencia de mayo del 2010 a la sentencia posterior del Tribunal 2013. Europeo del 13, ¿no? 2013, ¿Cómo se llama? El Tribunal de Justicia Europea. Las sentencias de referencia son la del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que es la que estableció, aplicando una interpretación jurídica que realmente no se sostenía por ningún sitio, que únicamente procedía a efectuar la devolución de las cantidades de los intereses cobrados de más desde el momento de la publicación de dicha sentencia, es decir, desde dicha fecha, desde mayo del año 2013. Pero a continuación tuvo que venir, como ya ha ocurrido bajo mi perspectiva, en demasiadas ocasiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para enmendarle la plana a nuestro Tribunal Supremo, en su conocida sentencia de 21 de diciembre de 2016, donde dijo que de ningún modo procedía únicamente a devolver las cantidades cobradas de más desde la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013, sino que las entidades bancarias tendrían que proceder, previa eliminación de la cláusula, a devolver todos los intereses que se cobraron como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula de limitación a la baja de los tipos de interés. Un punto importante, Antonio. Sí. Hablando de la sentencia de mayo de 2013, habría que informar a los ciudadanos que todas esas personas que estaban en ciertos bancos que la quitaron automáticamente, y a día de hoy cuando llegan a los despachos con su escritura, dicen, es que a mí me la quitaron, ¿yo puedo reclamar? Sí pueden reclamar, porque el hecho de que se la quitasen voluntariamente los bancos no exime de que puedan reclamar esas cantidades que pagaron y que no devolvieron, porque solo quitaron la cláusula suelo. Entonces, que sepan los ciudadanos que lo pueden reclamar. De BBVA o de Cajamar, que pueden reclamarlo. Y también los que firmaron acuerdos, porque hubo como 2 mecanismos a raíz de esa sentencia. Una, quitar la cláusula automáticamente a todos los contratos que pudieron o que quisieron, y otra, llamar todos a los clientes, a las entidades, a hablar con los directivos para que firmasen unos tipos de acuerdos, en los cuales podría ser quitar la cláusula de suelo directamente. Otra era una reducción de los porcentajes del diferencial o de cualquier punto, pero nunca devolvieron ese dinero. Y todas esas personas que firmaron ese tipo de acuerdos pueden reclamarlo, que lo sepan. Lo cierto es que el Tribunal Supremo Español dijo que se podría devolver la cláusula suelo desde mayo del 2013 en adelante. Es decir, desde mayo del 13 al 14, al 15, al 16... Pero atención, como bien apuntan nuestros invitados, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dijo al Tribunal Supremo, no señores, desde mayo del 2013 no, sino también desde la fecha anterior a cuando el ciudadano suscribió la hipoteca. Por ejemplo, si usted suscribió una hipoteca en el año 2009, con la sentencia del Tribunal Español, usted podría reclamar la devolución de lo indebidamente cobrado desde mayo del 2013 en adelante, y por tanto no podía cobrar lo que era desde el 2009 al 2013, es decir, 2009 la fecha en la que suscribe la hipoteca y 2013 la fecha de la sentencia española. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con mucho acierto y con mucho atino, se situó junto a los ciudadanos y le dijo, atención señores de los bancos, que usted tiene que devolver lo que cobró de más desde la fecha de la firma de la hipoteca. Con lo cual, eso es una ventaja que beneficia y mucho a los ciudadanos españoles, Antonio. Efectivamente, porque hay que tener en cuenta que los pronunciamientos
dictados por el Tribunal Europeo prevalecen sobre lo que digan los tribunales nacionales. Por tanto, la doctrina y el criterio que hay que aplicar es el de la devolución total de los intereses cobrados de más como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo. Vamos a hacer una cosa, al margen de los gastos de los que haremos referencia más adelante, si usted quiere reclamar lo que le cobraron de más, ¿cuál es la documentación que le hace falta? Nosotros se lo vamos a decir, porque somos tres profesionales como la copa de un pino. Es que tengo que decirlo así, que las cosas son como son. ¿Y cuál es la documentación que ese chico, esa chica, esa persona que nos está viendo en este momento, ese señor y esa señora, quieren iniciar la reclamación? ¿Qué necesitan llevarle al abogado? Lo primero es la escritura de constitución del préstamo hipotecario. Pero hay que puntualizar. En el caso de las subrogaciones, cuando existe una hipoteca y llega un nuevo cliente que compra esa casa y se hace cargo de esa hipoteca, se hace una subrogación con una modificación del condicionado, necesitamos también la escritura anterior, porque puede ser que en su escritura actual, la que firmó en el momento de la compra de la casa, no venga el condicionado, sino directamente se remita a la anterior escritura, cosa que va en contra de la legislación pro usuarios y consumidores. Entonces, en la cual perdón, Alfonso, no permite si esa escritura de subrogación no se remite a una escritura anterior, esa escritura de subrogación no es reclamable. No. Lo que estoy diciendo es que cuando vengan a reclamar y tal, y traigan la documentación, si vienen con una subrogación de hipoteca, tendrán que traer la anterior, porque puede ser que en su misma escritura no aparezca el condicionado, sino que se remita al anterior, pero podrán reclamar tanto el que aparece todo el condicionado en su escritura como el que se remita al anterior, pero hará falta, para estudiar bien su caso, ambas escrituras. Pero atención, señoras y señores, escritura de la hipoteca, no la escritura de la casa, porque a mí algunos me vienen con la escritura de la casa, y usted la escritura de la casa no me dice nada. Yo quiero la escritura del banco, en la que usted firma la hipoteca, y además de la escritura, ¿qué necesitan? Lo normal sería que trajesen también una relación de recibos que no es un cuadro de amortizaciones, porque cuando acuden a la oficina piden quiero todos los años y ellos les dan tal vez del 2017 en adelante. Entonces te llega el cliente con 2020 y dice, a ver, pero ¿cómo va a ser el 2020 si todavía no se sabe ni el tipo de referencia ni el porcentaje? Entonces haría falta los años anteriores, que se puede conseguir de diferentes maneras, acudiendo a la oficina, entrando en la banca electrónica, porque es que al despacho nos llega gente y dice, si es que no me lo dan o me cobran 6 euros, pues mire, usted puede solicitar primero el contrato de banca electrónica, que eso es gratuito, y entrar sobre internet y sacar todos los años anteriores. Que si no, usted tiene más edad y no controla la informática, pues en sus notificaciones pues nos trae las cartas, porque necesitamos ver mínimo 2 años. Al menos así es como nosotros lo hacemos. Vale. Mínimo 2 años para comparar en la fecha de revisión cómo se iba cambiando, si baja o no baja, sobre todo Más documentos. ¿Más documentos? ¿O solo con eso a priori, Antonio? Sería también interesante preguntar al cliente si en la documentación que guardó del préstamo tiene también oferta vinculante o folleto informativo, porque son también unos documentos que nos van a permitir tener elementos de juicio para, en su caso, determinar la prosperabilidad de la posible reclamación que pueda plantearse. Es decir, traiga usted al despacho del abogado toda la documentación relativa a la relación con el banco, es decir, la fotocopia del DNI, la fotocopia de la escritura de préstamo hipotecario. Si hay una subrogación, pues la escritura de subrogación. Si le dieron una oferta vinculante o ese cuentecito que yo le decía antes, por el que le contaban, si baja el Euribor, paga usted esto, si sube el Euribor, paga usted lo otro, eso también, es decir, todo lo que tenga para hacerse una composición del lugar acerca de cómo podría hacer esa reclamación. Y un puntillo, Antonio. Sí. Disculpa. También en el caso de personas que llevan varios años con la hipoteca y han realizado innovaciones o modificaciones del contenido del cláusula, también tiene que traerlo, porque cada modificación puede ser que cambie los tipos de intereses y necesitamos desde el inicio, desde la constitución de esa hipoteca hasta la fecha actual. Que después es que te traen todos los recibos y vas viendo una variación y dices, qué raro que varíe tanto, pues si ahora la cláusula suelo está en otro porcentaje, está más alta, está más baja, o el diferencial ha subido o ha bajado, porque todo influye. Entonces hace falta todo tipo de contrato que haya constituido junto al banco. Y ahora yo lo voy a complicar un poco más, pero ellos lo van a desliar rápidamente, porque
Usted es una persona física, Juan Pérez, Antonia Sánchez o José Luis Martínez. Usted se puede llamar como sea, pero también están las personas jurídicas, es decir, Construcciones Ruano, Sociedad Limitada, o Ruano CB, por ejemplo. Lo digo para no herir sensibilidades, eso no existe, pues yo no tengo ni mercantiles ni tengo nada, yo soy un triste autónomo. Pero lo cierto es que quiero preguntarle, por ejemplo, Antonio, ¿pueden reclamarse las cláusulas suelo solo de la vivienda habitual, es decir, de la vivienda que constituye el domicilio habitual de la persona, o también una segunda vivienda? Es buena pregunta, Antonio, puesto que es una cuestión que genera bastantes dudas por parte de los clientes que vienen al despacho y que plantean, por ejemplo, el señor que con unos ahorros que ha podido conseguir después de muchos años de trabajo, pues ha comprado a lo mejor una segunda vivienda o ha comprado un pequeño local comercial, y entonces nos plantea si en esos supuestos se puede también iniciar la reclamación. Y nosotros tenemos que decirle que sí, que en el caso de adquisiciones de inmuebles que no sean vivienda habitual, también puede iniciarse la reclamación, siempre y cuando con una salvedad, es decir, que no se trate de adquisiciones de inmuebles que se hayan comprado con la finalidad de destinarla a una actividad empresarial, sino una mera forma de materializar una inversión inmobiliaria o como forma de gestionar el patrimonio privado de un particular. Es decir, que si yo compro un local, puesto que porque tengo unos ahorros y quiero invertirlo, sí puedo también reclamar la cláusula suelo. Otra cuestión sería que yo ese local lo destinase para el ejercicio de una actividad económica, para poner una tienda, para montar un negocio de alquiler o algo así, en cuyo caso no sería posible. Pero si se adquiere únicamente como medio de inversión personal, una segunda vivienda, el local o algún otro tipo de inmueble, también podría prosperar la reclamación. Pero claro, ahora la pregunta sería, ¿solo persona física o también persona jurídica? Ese Ruano CB que yo le decía antes, Ruano Sociedad Limitada. Es decir, ¿una empresa puede pedir la devolución de la cláusula suelo? También. Las pymes y los autónomos también pueden iniciar reclamación de solicitud de nulidad de la cláusula suelo, si bien hay que tener en cuenta que no va a ser tan sencillo como en el caso de un particular que tenga la consideración de consumidor o usuario. En este último supuesto, la normativa es mucho más protectora y establece también una serie de presunciones a favor del particular respecto a la imposición a la entidad financiera de la carga de la prueba de que con carácter previo a la firma del contrato facilitó toda la información suficiente para que ese consumidor pudiera tener efectivo conocimiento de cuál era el efecto de la cláusula suelo, de que dicha cláusula suelo era transparente y demás. En el caso de que nos encontremos con pymes y con autónomos, todas esas circunstancias también se pueden probar, pero no se va a producir esa inversión de la carga de la prueba, sino que tendría que ser en esos supuestos el demandante el que acreditase que la inclusión de dichas cláusulas no fue objeto de una negociación individual y nos encontramos ante cláusulas que no se redactaron con claridad, con concreción o con sencillez como señala la ley. Es decir, que la respuesta sería que sí cabe la posibilidad de dictar también un procedimiento de nulidad de cláusula suelo y de devolución de cantidades cobradas de más, pero con un procedimiento que no tendría la facilidad que puede tener el que podría iniciar un consumidor. Y ahora una pregunta de nota, si me la permitís. Sí. Aquel ciudadano que con la sentencia del Tribunal Supremo Español, a partir de mayo del 13, inició acciones judiciales, puede con la sentencia posterior de la Unión Europea, habiendo obtenido un resultado favorable, pedir algo más. Es decir, puede volver a pleitear y decir, bueno, como ahora el Tribunal de Europa dice que yo puedo pedir para atrás, voy a poner una nueva demanda para pedir los tiempos de atrás. Es una cuestión interesante, Antonio, y que también se nos ha planteado en el despacho. Es decir, aquellos clientes que con anterioridad a la sentencia del Tribunal Europeo de diciembre de 2016, que reconocía el derecho a solicitar la devolución de todas las cantidades cobradas de más, iniciaron bajo la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013,
reclamaciones de devolución de cláusula suelo en las que, utilizando un criterio conservador, si se me permite la expresión, únicamente solicitaron la devolución de las cantidades de los intereses repercutidos desde dicha fecha. Para responder a esa pregunta habría que atender a la situación en la que se encuentra el procedimiento inicialmente interpuesto. En el caso de que se trate de una demanda que haya dado lugar a un procedimiento que ya haya terminado con sentencia que es firme, a priori podríamos decir que por aplicación del principio de lo que en derecho se llama cosa juzgada, no podría iniciarse un nuevo procedimiento de ampliación, por decirlo de alguna manera, en las cantidades que se cobraron de más desde mayo de 2013 hacia atrás. En el caso de que nos encontrásemos ante un procedimiento iniciado bajo el imperio de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, en el que únicamente se solicitaba la devolución de las cantidades cobradas además desde esa fecha, y la sentencia, y a lo mejor no ha recaído todavía sentencia en ese procedimiento, o la sentencia recaída no es firme, puesto que se ha recurrido, sí que habría en ese supuesto solicitar la ampliación. Por decirlo de una forma mejor poco jurídica, pero para que lo entiendan los telespectadores, la ampliación de esa demanda, de forma que se reclamase también todo lo cobrado de más desde antes de dicha sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. Seguramente a nuestra audiencia le está pareciendo muy interesante el programa, pero estarán preguntando, ¿todo esto qué me puede costar a mí? Es decir, si yo voy al despacho de Antonio Martín, al despacho de Alfonso Alcalá o incluso al de este presentador para iniciar un procedimiento de reclamación de hipoteca, de cláusula suelo, perdón, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me van a cobrar los abogados? Y la pregunta es, ¿cómo se minutan estos pleitos? Es decir, ¿cuánto le cuesta al ciudadano decirle al banco, devuélveme todo lo que me has cobrado, canalla? Bueno, lo de canalla lo he añadido yo. Bueno, lo de canalla lo podríamos decir entre comillas. Yo oigo cosas peores en la calle, o sea que esto ha sido... Pero ¿cuánto le puede costar a la gente? Es decir, ¿cómo se mide lo que es decir, cómo se le dice al cliente esto vale tanto? O para iniciar la reclamación judicial tiene usted que pagar tanto. La gente tiene que saber que en el caso de que se inicie una reclamación judicial, si concluye con una sentencia que resulte favorable a nuestros intereses y que condene al banco a todo lo que nosotros pedimos inicialmente en la demanda, se va a producir también de forma automática lo que se llama la condena en costas, es decir, que el banco tenga que pagar no solamente el abogado y el procurador de los que haya tenido que valerse, sino también el abogado y el procurador del particular que inició el correspondiente procedimiento judicial. O sea que el banco le devuelve el dinero al ciudadano y además nos paga a nosotros. ¿Es así? En el caso de que se obtuviese una sentencia que reconociese todos los pedimentos que incluimos nosotros en la demanda iniciadora del procedimiento, sí sería así, Antonio. Pero ¿qué ocurre en el caso de que no exista esa condena en costa? Es decir, si el ciudadano tiene que pagarle a su abogado, es decir, ¿cómo se cuantifica eso? Es decir, una orientación, tampoco quiero yo que digáis, pues esto vale 1000 pesetas, bueno, las pesetas están ya más pasadas de moda, y ya está. Pero la gente, es decir, yo no digo de cuantificar, pero ¿cuánto más o menos se le puede costar a la gente? O sea, o en proporción a qué cantidad, según lo que se vaya a reclamar, según lo que se... En principio no, al menos como hacemos nosotros en nuestro despacho. Nosotros minutamos en función, o si es de manera extrajudicial y se consigue la cantidad, por porcentaje, en función a la cantidad. Si una cantidad alta, siempre va a estar fijo. Hay un tope y después en función a si es más baja la cantidad, reducimos el porcentaje. En el caso de los procedimientos nos vamos siempre al baremo de los letrados, aunque no sea obligatorio para cobrar, solo a efectos de tasación de costas, pero nos vamos al precio del procedimiento, sea la cantidad que sea, y no funcionamos al menos por resultados, porque creo que la mayoría de abogados no funcionamos con resultados. Si ganas, cobra, y si pierdes, no cobra. Lo cierto es que si se cobra con la reclamación extrajudicial, se podría estar hablando de un 15%, por ejemplo, cada uno pondrá su porcentaje, porque esto es libre de pactarlo con el cliente, pero parece razonable que alrededor del 15%, si a usted le da el banco 1000 euros en esa reclamación extrajudicial, pues que le pague usted 150 al abogado. Si el banco le da 10.000 euros, pues tiene usted que pagar unos 1.500 euros al abogado, pero ya se queda usted con 8.000 y pico, que de otra manera, si usted lo hace manuscrito, pues seguramente no se lo devuelvan.
Lo digo porque hay que poner en valor que el trabajo del abogado es importante a la hora de que le devuelva el banco, porque la reclamación no es la misma hecha por un especialista que la reclamación hecha por alguien que no tiene la especialidad concreta. Y sobre todo porque, Antonio, a la hora de, cuando reciben la contestación, si acuden a un abogado, por ejemplo, cuando acuden a nuestro despacho, lo que hacemos es que antes de que ellos contesten se le hace una valoración y podemos decir que casi al 99 o el 100% decimos la cantidad exacta que le tienen que devolver, porque realizamos el cálculo en nuestro despacho, sí determinamos mediante la documentación que hemos enumerado anteriormente cuánto es la cantidad, comparamos con lo que le ofrece el banco. Entonces ese cliente, o ese ciudadano, esa persona puede aceptar plenamente esa oferta o no, o irse con mucha seguridad a un procedimiento sabiendo qué cantidad va a recibir. ¿Y sabiendo lo que le tiene que pagar al abogado? Yo es que me tengo que poner al lado de mi audiencia. Sí, exactamente. Ya en el inicio, antes de cada paso, si es de manera extrajudicial, se le dice el porcentaje, que en nuestro caso sería un 15%, a no ser que la cantidad sea bastante baja, porque a día de hoy hasta por 1.000 euros están reclamando, Me parece porque muy bien. son suyos. Al banco hay que cogerle todo lo que se pueda. Claro, porque ellos después te pasa 2 días y ya te meten el recargo. Que también hay que recordar que se puede reducir ese interés de demora. Pues ahí no me he metido con el tema de las comisiones Posiciones ilegales y tal, valores. porque entonces podríamos tener para otro programa. Pero bueno, lo dejamos ahí y que sea cada uno su especialista, su abogado, el que le diga más o menos lo que puede valer el procedimiento. Pero quédese con la idea de que si el procedimiento está bien puesto y todo sale bien y el juez nos dice, usted tiene razón, esa condena en costa hará que sea el banco el que lo tenga que pagar absolutamente todo. Y créanme que cuando eso ocurre, al menos esto le trago, por lo menos yo, al banco no le perdono ni un céntimo, porque los bancos no le perdonan nada a los ciudadanos y algunos lo están pasando mal y no se hacen cargo de los problemas de la gente. Pero bueno, a mí pues estoy al final un poco así. Pero me van ustedes a permitir que si usted quiere contactar con cualquiera de nuestros dos compañeros, Alfonso, el despacho, ¿dónde lo tienes? En carretera de Ronda número 139. 139, es decir, Estamos- un poco más arriba de los juzgados. Claro, el juzgado un poco más arriba, a la altura de la avenida Blas Infante. Vosotros sois los juzgados, es que yo he oído que hay unos juzgados, perdón, unos No. abogados, perdón, es que yo he oído que hay unos abogados que llegan al juzgado en tirolina, Pues casi. casi, ¿no? Y al Hammurabi igual. Que desde la ventana de vuestro despacho echáis la tirolina ¡frum! Y llegáis directamente a primera instancia 7. Sí, además que si vienen desde la puerta del juzgado, le vamos indicando por teléfono desde el cristal hacia dónde tienen que venir. Bueno, pues lo cierto es que SATEC, que es el despacho de Antonio Martín, es un despacho especializado también en derecho mercantil, derecho bancario, y ellos están en la carretera de Málaga número 110. Para ubicar un poco mejor a la gente, Antonio, ¿dónde está SATEC? ¿Dónde estás? Pues la verdad es que no tiene pérdida, Antonio, porque nosotros tenemos la oficina en esa dirección que tú has indicado y además en un edificio que es de referencia. Nos encontramos en el edificio donde está la clínica oftalmológica Visum, yendo para justamente antes de ir para Aguadulce, un edificio que hay a mano derecha. Que Es decir, justo antes de meterte en el túnel. Sí, efectivamente. Nosotros nos encontramos en ese edificio en la quinta planta. Sí, ya. El despacho, Alfonso, ¿cómo se llama? Pone abogado en gigantesco. O sea que no hay Es un pérdida. local. Pero bueno, quedan muchas cosas. Yo no sé, compañero, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos 2 horas de tiempo? 2 minutos. Es que son muchas las cosas que se deben tratar. Antonio, yo no sé si quieres apuntar algo para redondear Sí. un poco, para que la gente se ubique. Amén de que podáis volver otro día y podamos ir perfilando detalles y a ver cómo arbitramos para que la gente haga sus preguntas, que las pueden formular por Facebook. Nosotros tomamos nota y les vamos a ir respondiendo aquí en otro programa. Sí, Antonio. La verdad es que el tema de las cláusulas suelo en particular y de los abusos bancarios en general, pues daría para que tuviéramos varias sesiones a lo largo de varias semanas o de varios meses. Pero si te parece, podríamos hacer, aunque fuese un pequeño apunte de una cuestión que tú también has referenciado anteriormente, y es el tema de los gastos de la hipoteca, de cuáles, en base a las sentencias que se están dictando, se pueden reclamar, cuáles no, y cuáles son aquellos que actualmente pues se considera que es dudosa su posible reclamación. Antonio, yo no sé si habrá, y Alfonso también, no sé si, y ustedes que están en casa, que habrán visto publicidad donde dice, en abogados, y le dan un nombre, reclama usted los gastos de hipoteca.
Y al principio te decían, reclámalo usted todo, podía reclamar hasta los gastos del bar de la comunión del niño. Y ahora habéis observado que ya han dicho, reclame, pero ya esto no lo puede reclamar. O sea, estaban diciendo a la gente algo que no le podían decir. Sí, es decir, para curarse en salud y utilizando un criterio que puede parecer acertado, han reducido en la publicidad de algunos despachos que no vamos a mencionar, pero que están en la mente de todos, los gastos que a priori sí pueden ser objeto de, que no sé si de era reclamación. Añaga o algo así. Algo así, no me acuerdo yo tampoco. Abogados Añaga, algo así. No lo vayas a decir. No. Porque, bueno, que se lo siento si se molesta alguno, pero es que estas cosas son como son. Porque vamos a dar un pequeño tintazo, aunque me pase un minuto solo. Compañero, ¿cuáles son los gastos de constitución de hipoteca que se pueden reclamar? Bien, Antonio. Para esta materia tenemos que partir igualmente de otra sentencia del Tribunal Supremo, en este caso de 23 de diciembre del año 2015, que fue la que marcó la pauta de aquellos gastos que sí podían ser objeto de reclamación y aquellos que a priori no se podrían reclamar. El Tribunal Supremo en esa sentencia determina claramente que sí se puede reclamar a la entidad bancaria, puesto que así se impuso por parte de esta en la correspondiente cláusula del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, los gastos de notaría, los gastos de registro y los gastos de reclamación judicial y prejudicial. También hay que señalar que esta sentencia del Tribunal Supremo, aunque es una cuestión que se ha discutido con posterioridad, señala que también puede ser objeto de reclamación el impuesto que hay que pagar como consecuencia de la constitución de la hipoteca y que siempre se repercute al consumidor. Nos estamos refiriendo al impuesto de actos jurídicos documentados. Esta sentencia, como digo, sí indica que los gastos de dicho impuesto, que además hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las ocasiones es el grueso del gasto que tiene que pagar el consumidor, sí puede ser objeto de reclamación. Sin embargo, ese pronunciamiento inicial ha sido matizado por otras sentencias que se han dictado posteriormente, y la verdad es que a fecha actual es una cuestión que no termina de estar clara, también porque la ley no es clara al respecto, puesto que la ley, es decir, el precepto legal que regula dicha ley establece que en el caso de constitución de préstamos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo va a ser el banco, pero sin embargo el reglamento que desarrolla dicha ley dice que dicha consideración la va a tener el consumidor del producto bancario, con lo cual ella ha dado lugar a una polémica que actualmente no se ha resuelto definitivamente, lo que determina que habrá que atender al caso concreto o al tribunal ante el que se vaya a iniciar la reclamación, para estudiar si interesa o no incluir en dicha reclamación la devolución de los gastos generados como consecuencia de la aplicación del impuesto de actos jurídicos documentados. Alfonso, sí, ¿querías apuntar algo? Sí, apuntar una cosilla corta. Aparte de los gastos de hipoteca, quería mandar como un mensaje a aquellos ciudadanos que dicen: es que yo estaba mirando mi escritura y no tengo cláusula suelo, pero es que siempre pago lo mismo y no me baja nunca. Y puede ser de que es que no tienen Euribor y tienen IRPH. Entonces, aquellas personas que tienen en su escritura un IRPH, que es el tipo de referencia, decirles que sí pueden reclamar y que ahora están saliendo sentencias en las cuales se cambia a Euribor y además se devuelven las cantidades cobradas entre diferencias de la aplicación del Euribor y del IRPH. Y a su vez también decirle a las personas que, por ejemplo, tienen un diferencial muy alto, tipo en torno al 3, al 4, que ya es bastante abusivo, que también puede reclamar que se le baje y se ajuste por parte de un juez. Y ya, pues ahí está la invitación hecha que ustedes reclamen. Y quédense con el dato de que para poder reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, tiene usted que coger la factura de lo que le pagó al registro de la propiedad, la factura de lo que le pagó a la notaría, la factura de lo que le pagó a la asesoría del banco por hacer los documentos, y el impuesto de actos jurídicos documentados. Ese impuesto está en controversia, pero el resto lo puede usted pedir. El resto sí lo puede usted pedir, pero con factura en mano, evidentemente. Sin duda un tema apasionante, un tema importante que afecta, yo diría que al 101% de la población mundial, por lo menos en España. Y Antonio, ¿compromiso para volver otro día a matizar un poco más? Cuando tú me invites, Antonio. Sí, entonces. Sí. Ya, sí quiero. Ha dicho sí quiero. Alfonso,
También compromiso para volver otro día, para este tema o para otro, ¿eh? Tú esta casa ya la tienes... Es Yo la ya tercera me vez, siento en casa. es A la mí tercera cuando- vez que viene. Sí, a mí cuando me invitéis siempre vendré. Pues muchísimas Y gracias, Alfonso, encantado. por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Antonio Martín, de SATEC, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Y a todos ustedes, espero que esta noche, que este programa, que a priori parece un poco pestiño, si ustedes se meten en él y escuchan todo lo que hemos dicho, seguro que ha sacado buenas conclusiones. Y si tiene alguna duda, aquí tiene un ejemplo de los buenos abogados que hay en Almería a los que usted puede acudir. Estos y otros más que afortunadamente hay en nuestra ciudad. Señoras y señores, estamos a punto de irnos de vacaciones, pero la semana que viene vamos a tener un programa con doble tema. Un tema por lo que se celebró ayer y un tema por lo que se celebrará el próximo 8 de julio en La Cañada. No se lo pierdan, 10º aniversario y un fiestón por todo lo alto el sábado por la noche. De eso, la próxima semana, más datos. Gracias y que pasen un fin de semana feliz.